me pasó que cuando me convertí en mamá, me sentí mala feminista, ¿no? Ahora lo pienso y me doy bronca de por qué, pero era como... Yo sentía que, sobre todo cuando ya nació mi hija y eran los primeros meses y estábamos las dos solas todo el día, yo decía, esto es... O sea, yo me sometí a mí misma a la esclavitud, o sea, estoy ya haciendo todo lo que el feminismo me dijo que no tenía que hacer, ¿no? Y ahí es como, bueno, poner un párate y primero pensar y decir, bueno, pará, ¿qué idea de libertad tenés en la cabeza? ¿Qué idea de libertad tenías en la cabeza? ¿Qué idea de feminismos tenés en la cabeza? Entonces, en primer lugar, eso, como pensar y decir, bueno, ¿por qué pienso que cuidar a alguien me hace menos libre, ¿no? Una primera pregunta que tiene que ver con pensar la relación de los feminismos con los cuidados. Vivir para mí una maternidad feminista es empezar a entender que los roles del cuidado han sido históricamente invisibilizados y silenciados. Primero tendría que decir que para mí en este sistema patriarcal la maternidad es una categoría de opresión. O sea, la maternidad profundiza las violencias sobre las mujeres madres específicamente, y genera nuevos tipos de violencias y opresiones, ¿no? O sea, no es lo mismo ser madre que no serlo. El nivel de libertades que perdemos, la discriminación, las opresiones, todos son cuestiones que se profundizan. Es como una lente para mí, ¿no? Como es empezar a ver las violencias, la maternidad feminista, ¿no? Como decir, bueno, hay un montón de lugares en donde las madres y las niñas somos oprimidas, ¿no? Como que hay un sistema que nos oprime por muchos lados. Entonces, la maternidad feminista lo que hace es ponerte un lente para identificar que no es tu culpa, que es lo que siempre nos viene a decir, ¿no? El sistema, ¿no? Como que la culpa es de las madres. Creo que como madres y como sociedad necesitamos que el feminismo recupere a la figura de la madre como un sujeto de deseo, como una persona y una mujer que tiene una vida independientemente de su hija, pero también profundamente enlazada a su hija. Y esta dualidad de la fuerza que representa este rol de ser madre, creo que es importante que podamos habitar estos dos espacios y que la sociedad pueda, como a su vez, integrarnos a las madres a través de entender estos dos espacios que están todo el tiempo en juego. Poder quitarnos de encima ideales, expectativas. Él debería ser la buena madre que la sociedad quiere que seamos, la madre abnegada, la madre sacrificada, la madre que no ocupa los espacios que realmente quiere ocupar. O sea, las mujeres madres no tenemos un espacio en la casa que sea nuestro, que sea mi espacio, que no se toca, no se entra, es mío y ahí me puedo poner, pero tampoco tenemos un espacio simbólico. O sea, no hay tiempos, no hay recursos para nuestros proyectos, nuestros deseos. La maternidad feminista es, sobre todo y primero que nada, una maternidad deseada y una maternidad presente, una maternidad despierta. A lo que nos invita es a encontrar nuestro propio modelo para maternar, por fuera de lo que se espera socialmente de nosotras y en contacto con nuestro deseo, nuestras posibilidades. Por eso creo que es algo vivo, en constante cambio,
y en constante deconstrucción, que ante todo tiene como bandera el respeto por la diversidad y por el deseo de tanto de la madre como de ese niño que está siendo criado. Poder reconocer que no hay una sola forma de ser madre, ni hay un modelo de maternidad que cumplir. A mí el feminismo me sirve como herramienta justamente para entender que las cosas pueden ser de otra manera y que siempre pueden ser de otra manera. O sea, no quiero cada vez, lo que menos quiero con la maternidad es que me sigan diciendo cómo tengo que hacerla, incluso aunque sea buena. Socialmente tenemos un gran problema en entender a las madres como o esta buena madre sacrificada o esta mala madre que solamente quiere perseguir su deseo y ocupar este rol de abandónica, o esta buena madre que está en la casa dedicada full time a sus hijos. Y creo que en realidad todas tenemos todas tenemos como un poco de las dos. Yo no pienso que haya maternidad A o maternidad B. Para mí las maternidades, así como la vida, es un entramado mucho más complejo. Si fuera tan fácil de delinear, nos quedaríamos siempre con el lado que nos gusta. Digo, me parece que es mucho más complejo y que en esa complejidad se ven las contradicciones todo el tiempo. Poder romper con esa dicotomía de la buena madre, que muchas veces además sentimos que de alguna manera algunas corrientes de crianza, digamos, que ahora están puestas como mucho más en escena, por suerte, terminamos muchas veces cayendo en lugares culpabilizantes por el contrario de lo que sucedía antes, ¿no? A mí me cae muy mal cuando las personas de privilegio nos ponemos como a la altura o a criticar o a juzgar o a nombrar lo que necesitan las otras personas. La realidad es otra. O sea, la realidad es que la mujer se sigue haciendo de todas las tareas, o sea, sigue haciendo cargo de todas las tareas de cuidado, sigue siendo violentada, sigue siendo abusada. Las niñas no tienen espacio, ni lugar, ni voz, ni derechos, ¿no? Entonces hay un montón de trabajo para hacer ahí todavía. Claro, yo pienso que el problema es que seguimos cambiando la forma, pero no estamos cambiando el fondo. O sea, seguimos apuntando a una mujer madre que cumple funciones y servicios. O sea, actualmente para las mujeres, independientemente incluso de la crianza que llevemos, ¿no? Porque estos son libritos que nos van bajando y las mujeres entonces decimos, no, yo soy de las del bando que hace tal cosa o de las del bando que hace tal otra, pero independientemente de ese librito, son funciones, es servicios. Es como que entramos al trabajo y nos dices, bueno, vamos a hacer una secretaria que es A, B, C y D. Entonces no estamos realmente fracturando el fondo de lo que significa ser madre y de lo que significa en términos del cuidado de la vida y del cuidado y el sostén que nosotras requerimos para cuidar esa vida, ¿no? Y entendiendo además que la supervivencia de la especie no es algo que recae en las mujeres madres y en nuestra capacidad reproductiva, sino que es un compromiso, digamos, de toda la sociedad. O sea, el que realmente tengamos futuro hacia adelante es algo que depende de todos y todas. Pero un poco ese lugar nos queda asignado a nosotras, un poco como esclavas reproductivas de esta sociedad, ¿no? Y estas nuevas crianzas, estos nuevos modelos, vuelven a apuntalar ese lugar. feminista, es que entre juego el feminismo en lo cotidiano, en este proceso de desarmado constante de la maternidad, ¿no? Como que entre en juego en la deconstrucción todo el tiempo, en la búsqueda, en buscarme, ¿no? Es ese lugar, primero como eso, ¿no? Como saberme que estoy dentro de este sistema y que no estoy absolutamente ganada en el feminismo, ¿no? Como
diplomada en feminismo, ¿no? Como, bueno, la maternidad me trae como, bueno, a ver, a ver si nos seguimos deconstruyendo como un aprendizaje infinito, hay algo de eso constante. Creo que una pata muy importante de una maternidad feminista tiene que ver con poner en palabras lo que necesitamos y en el caso de tener una compañera o compañero de crianza, poder enunciar cuáles son nuestras necesidades y juntes trabajar en torno a repartirnos la carga. Parte de lo que descubrí militando el feminismo y la aplicación del mismo a la maternidad es que hay una carga mental muy invisibilizada con la que lidiamos las mujeres y parte de toda esta lucha y lo que nos trae el feminismo es como no dar por sentado y no aceptar lo que nos duele como una condición natural para maternar. Recuperar lo propio, con poder reconocer qué deseo yo de este vínculo y mismo reconocer que la saternidad y el vínculo entre sadre e hije es un vínculo justamente que se construye con el tiempo y que en algunos casos aparece como muy fuerte desde el comienzo, pero que en otros no. Y ninguna pareja ni ninguna amiga me puso en un vínculo de tanta tensión como un hijo o una hija. Como a mí, la llegada de mi hija me obligó y me obliga a pensar todo el tiempo dónde estoy, por qué estoy, qué quiero hacer. Y eso para mí es un desafío feminista. Se habla mucho de la maternidad gozosa, de la maternidad deseada, de la maternidad que es disfrutada. Pero me parece que para llegar a ese lugar de disfrute, de placer, muchas veces tenemos que atravesar el territorio del trauma y del dolor. No puedo disfrutar de un territorio que está lleno de plagas, por ejemplo, o de un territorio que está enfermo o un territorio que es inhóspito. Se puede atravesar ese territorio, pero no sé si se puede disfrutar. Creo que habitar una maternidad desde el feminismo también tiene que ver con el no juzgar a otras madres, el no ponernos en el rol de criticar o de pensar cómo lo haríamos nosotras, sino de entender que cada una tiene una experiencia en ese maternaje y que somos madres como somos todo lo demás, con nuestra historia familiar, nuestra historia sexual, nuestra historia social, y que cuando nos convertimos en madres no dejamos todo eso atrás, sino que el trabajo tiene que ver con integrarlo. Siento que muchas veces se conjuga con esto de reconocer ciertos aspectos del trauma, del dolor, de la propia historia, de la historia del linaje, de las maternidades de nuestra mamá, de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas. Lo más importante que para mí el feminismo trajo a mi maternidad tiene que ver con el acompañarnos. Para mí es fundamental la palabra sororidad en el feminismo y que para mí me trajo una manera de nombrar algo que yo ya traigo de mi sol en Cáncer de siempre, ¿no? Como esta necesidad del sostén y del acompañamiento y de la tribu y de la necesidad de poder acompañarnos. A mí me gusta mucho pensar la idea de cómo gestionamos espacios de polimaternidad. Digo, en una sociedad que ahora nos está vendiendo el poliamor como la respuesta a los vínculos, bueno, ¿por qué no pensar en la polimaternidad? Realmente en maternidades en donde estemos acompañadas, donde podamos gestionar nuestras necesidades, nuestros deseos, en un lugar realmente que nos acompaña y nos acoge, que es amoroso a esa maternidad. Y esto desafortunadamente por una cuestión de socialización actualmente es más posible entre mujeres.
enseñarle a nuestras hijas e hijes sobre los límites que hay en el cuerpo. Poder entender el cuerpo como un lugar muy importante, donde ahí se proyectan todas las violencias, donde se proyectan todas las opresiones, pero también las resistencias, ¿no? Como los lugares donde probablemente hasta encontremos placer y alegría. Creo que vivir mi maternidad con feminismo es vivir una maternidad del deseo, del goce, pero no de, ay, amo ser mamá. No me va por ahí a mí. Es como un lugar de amo ser todo esto que soy y en eso soy mamá también. Y trato de poder integrarme, como que en un punto siento que el feminismo en la maternidad tiene que ver con la integración. Y yo no me siento menos feminista ahora por ser madre. Todo lo contrario, o sea, a mí la maternidad me conectó con un montón de cosas de lo cotidiano, y yo traía a Sara Ahmed en su libro de Vivir una vida feminista, que ella dice lo cotidiano como impulso. O sea, hay un montón de cosas que se nos presentan a las madres y a quienes tenemos hijes en lo cotidiano, que eso sumamente, que son situaciones problemáticas. Y donde hay un problema, hay una tarea para el feminismo. Creo que algo hermoso que trae el feminismo es la idea de lo colectivo. Como no se llega a lugares de libertad o a conquistas de a una. Se requiere de una red y de una sociedad dispuesta a darnos las herramientas para criar básicamente a la humanidad. Hay una disputa enorme en la maternidad. O sea, el patriarcado es la ley del padre. Y si ellos son los que gobiernan, pues la madre es la que muere, digamos, por definición. Entonces creo que en la figura de las madres realmente hay una fractura al sistema, y en esa medida incluso a nosotras mismas nos cuesta tocarlo, ¿no? O sea, creo que hay algo de no poder, o sea, de incluso no animarnos a dar la transgresión completa, que tiene que ver con recuperar la figura de las madres desde este lugar de importancia y central, digamos, en una sociedad que se organiza en torno a la vida, y no una sociedad como el patriarcado que nos plantea una organización en torno a la violencia.